Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría de repaso número 5 de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Una tutoría que corresponde ya a la unidad número 4, que tiene que ver con integrales, ¿sí? Tiene que ver ya con la parte de integrales. Y precisamente con esto vamos a dar inicio ya, ¿verdad? A empezar a revisar los primeros materiales y desarrollo de algunos problemas, tomando en cuenta las definiciones que se nos den precisamente a partir a partir de las definiciones que revisemos en este momento. Entonces, lo primero, ¿verdad? Lo primero va a ser que analicemos cada uno cómo vamos con la lectura de los materiales correspondientes a esta semana. Es decir, según el calendario académico, de acuerdo a lo que nos indica la ruta de aprendizaje, estamos en la semana número 11, ¿sí? Correspondiente a esta unidad. Y para ponernos en tono, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice la ruta de aprendizaje, en esta semana que corre, que ha corrido más bien, desde el 22 al 28 de noviembre, bueno, en la semana 12, según la ruta de aprendizaje, tendríamos que haber leído ya la definición de la antiderivada o integral de una función tal cual es conocida, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio haciendo, ¿verdad? Cada uno de ustedes a concientizarse de qué hemos leído y qué es lo que nos falta, ¿sí? De acuerdo a, como les repito, lo que la ruta de aprendizaje nos quiere decir. Muy bien. Mencionado esto, y después de que ustedes hayan hecho el respectivo análisis, ¿verdad? El respectivo análisis de cómo vamos con la lectura, vamos a pasar a la propuesta de agenda. Para ello voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Cuando son las 8:16, ¿verdad? Vamos a comenzar ya directamente a desarrollar la agenda y en su momento ustedes revisen toda esta tutoría para que empiecen a adentrarse más de lleno a comprender los temas, de acuerdo a cómo vayan y cuál es el aprendizaje y cuáles son las dudas, vayan orientándose en esta tutoría de repaso número 5. ¿Qué vamos a ver? La definición de la antiderivada. Vamos a meternos a algunas fórmulas y métodos de integración, específicamente con la regla de la cadena para las integrales y la integral de la función exponencial de base E. Vamos a ver esa segunda. La tercera sería la integral de la función exponencial de base A, es decir, donde A sea constante, y la integral que da como resultado la función de logaritmo natural. Ese tipo de cuatro derivadas vamos a ver de momento. Entonces, pues para ello voy a habilitar acá este primer documento, para la tutoría de repaso 5, y es que ese es el objetivo, ¿verdad? Irnos adentrando de acuerdo a ciertas definiciones como tal. Entonces, bueno, lo primero es, ¿qué es la antiderivada? ¿Sí? ¿Qué es la antiderivada de una función? Muy bien, les menciono, la antiderivada nos dice acá, analizaremos primeramente la integral de una función como la antiderivada precisamente de esa función. Bueno, ¿qué significa? Muy bien, veamos a continuación. Si yo tengo, se lo voy a escribir, si yo tengo una función, vamos a escribir de esa forma. Vamos a insertar acá una ecuación y se nos dice, si tenemos una función f de x igual a x a la cuarta, entonces, por definición, su derivada es. Veamos, ¿cuál es la derivada? Bueno, la derivada, de acuerdo a ello, se baja el exponente
Y la derivada de f de x no va a ser más, de x a la cuarta va a ser nada más que 4x al cubo. El exponente baja a multiplicar y se reduce en una unidad, el valor exponencial. Muy bien. De acuerdo a ello, entonces la antiderivada, ¿sí? La antiderivada, conocida como la integral de funciones, sería, veamos, la integral vendría siendo expresada de esta forma, es decir, la integral de esta función f de x, llamada también o conocida también de esta forma como la integral de 4x al cubo, 4x al cubo no va a ser más que tener nuevamente x a la cuarta. Es decir, en derivadas el exponente baja, por ejemplo, el exponente del coeficiente x. En la integral regresa a ese exponente, ¿sí? Muy bien, pero entonces, ¿cómo conocer precisamente, cómo saber cuáles son las reglas que debo de aplicar para encontrar las integrales de funciones? ¿Sí? Esto específicamente. Bueno, primero debemos de tomar en cuenta que f de x inicial, es decir, f de x igual a x a la cuarta, se le conoce como la primitiva de la función, es decir, la parte inicial con lo que comencé. Porque precisamente ya que al derivar f de x, ¿sí? Se obtiene un nuevo elemento, f' de x. Entonces, al valor en particular f de x le conocemos como la primitiva de la función f de x. Es decir, esto es la primitiva de f' de x. Entonces, esta función primitiva no necesariamente es única, ¿estamos? Porque podemos integrar a x a la cuarta o podemos incluso derivar varias veces a x a la cuarta, ¿sí? Y entonces f de x va a variar de acuerdo a el tipo de función que tengamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo resumimos este problema? Lo vamos a resumir mediante el teorema de las familias primitivas. Así se le conoce como teorema de las familias primitivas. ¿Y qué nos dice? Bueno, sea f una primitiva. Veamos, sea f mayúscula, así la coloca, es decir, acá la ponen así, ¿sí? Sea f una primitiva de f, es decir, esta derivada, en un intervalo i. Intervalo ya sea abierto o cerrado en algún rango de los números reales. Entonces g es una primitiva de f en i, únicamente si se cumple que g sea de esta forma. G de x igual a f de x más c. Bueno, ¿de dónde sale este g de x? Bueno, el g de x es el elemento integrado, ¿sí? Integrado de la función f de x, más una constante que puede ser cualquiera, puede ser 0, puede ser un valor entero o real. Para cualquier x, ojo, para cualquier x que pertenezca al intervalo. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, g de x dice que es la primitiva, ¿sí? Entonces, lo escribimos de esta forma. La diferencial de y con respecto a x viene dado por f de x, ¿sí? Y al resolver acá, al despejar al diferencial de y, nos queda una forma equivalente como al f de x por d de x. Es precisamente esto lo que integramos, ¿sí? La función que normalmente va a llevar acompañado, y se me olvidó escribirlo acá, un término de ese tipo, ¿sí? F de x por d de x. Es la forma correcta en cómo se expresa. Entonces, ¿qué significa? Cuando ya hemos encontrado, o más bien, cuando en este caso la operación de hallar todas las soluciones de esta ecuación se llama integración indefinida o antiderivada, eso se va a denotar por este símbolo. ¿Y la solución general cuál es? Bueno, que la integral de f de x, o si lo queremos leer de esta forma, de f' de x, es la función original. Lo vamos a dejar tal cual lo expresa el problema acá. Esto en términos generales, ¿sí? La antiderivada es lo contrario a la derivada. O en otras palabras, la integral es lo contrario a las derivadas.
Veámoslo ejemplificado. Bueno, con las fórmulas de integración, o las fórmulas y métodos de integración. El primero, como les decía, es la regla de la cadena. Yo lo tengo guardado de esta forma. Solamente he tomado una captura del procedimiento o de la explicación de lo que es la regla de la cadena y lo vamos a resolver aplicando dos ejemplos. Bien, en este caso lo vamos a aplicar para el ejemplo 1. Pero ¿qué nos dice? Bueno, sea G una función derivable en un intervalo I. Bien. Es decir, la función debe ser derivable. Y F es una función definida dentro del intervalo y H una antiderivada de la función. ¿Sí? En I. Entonces, si yo integro f de g de x por la derivada de g de x, esto me va a generar la función original g de x, ¿sí? Simplificada como h, más una constante cualquiera, que siempre la vamos a identificar por c. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Si yo tengo g de x, ¿sí? Si yo tengo una función g de x, entonces en la derivada, de acuerdo a la regla de la cadena, yo debo de colocar el producto de f de g de x por la derivada del elemento interno de la función. Bueno, ¿cómo se aplica eso a la realidad? ¿Cómo lo aplico a un ejemplo particular? Ya lo vamos a revisar. Entonces, continuando acá, ya tenemos eso. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que la derivada con respecto a x de todo este elemento viene siendo, en términos particulares, la derivada, dice, de h de g de x por g de x, es decir, el elemento externo a la función con el elemento interno, ¿sí? Más una constante que en este caso es 0, la derivada de c es 0. Y eso no es más pues que precisamente ese producto, h de g de x, la derivada de h de g de x por g' de x. ¿Por qué? Porque bueno, h es una primitiva de f. Entonces a h' de x la vamos a conocer como f de x, el elemento original. Entonces, notemos la forma de integrar. Bueno, si yo tengo h' de g de x por la derivada de g de x, esto me genera, al ser h igual a f de x, me genera esta forma. ¿Cómo la aplico? Bueno, veamos el término al que llega, ¿sí? Nos lleva a dos literales, A y B. ¿Qué nos dice el literal A? Bueno, que si yo tengo la integral de g de x a la n, es decir, una función elevada a un exponente, entonces eso lo voy a multiplicar por la derivada de esa función interna, sin tomar en cuenta el exponente. Y esto me va a llevar a g de x elevado a la n más 1 entre n más 1. ¿Qué pasa? Aumenta el valor del exponente para la función original, ¿sí? Donde, hay que ser claros, n debe ser distinto de 1. ¿Sí? N debe ser distinto de 1. Y la otra forma, bueno, si solo tengo una variable elevado a un exponente, entonces la derivada es esa misma variable elevado al exponente más 1 entre n más 1, más una variable c. Y en la que x debe ser, por propiedad, distinto de 1. En este caso, n debería ser distinto de menos 1 también, que es el que está en el denominador. Muy bien. Entonces, estas son las dos propiedades a las que hay que tenerle mayor atención. ¿Cómo la veo en los ejemplos? Bueno, vamos a utilizar la segunda propiedad para el siguiente problema. Encontrar la integral de la siguiente función. Veamos. Sería con el símbolo de integral. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos una variable x elevado a la 3/7. Así está expresada. Vamos, elevado a la 3/7. Y esto por el diferencial de x. Se escribe de esa forma. Cuando vamos a expresar una integral, se expresa de esta forma. Entonces, bueno, solución. Bueno, veamos la solución entonces. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos que esta función sería igual a ¿quién? Bueno, apliquemos esta propiedad. ¿Qué tengo? Un x elevado a un exponente. Entonces, por propiedad, ¿a qué va a ser igual? Por propiedad sería a x
elevado a la 3 séptimos más 1 entre 3 séptimos más 1. Esa es la forma en cómo nos queda. Más la variable c, una constante cualquiera. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta ya hacer acá? Únicamente sumar los elementos exponenciales. Sumar en este caso los elementos exponenciales. Y como es la integral de x elevado a la 3 séptimos más 1, ¿cómo nos queda? Bueno, 3 séptimos más 1 nos da 10 séptimos. Entonces, ¿qué tendría acá? X elevado a la 10 séptimos entre más c. ¿Estamos en esta parte? Es decir, cuidado acá con esto. Cuidado en este punto. Y luego, bueno, acá puedo hacer algunas variaciones. ¿Sí? Puedo hacer algunas variaciones. Únicamente el 7 pasa para arriba. ¿Y qué me quedaría? 7 por x elevado a ¿qué? A la 10 séptimos entre 10. ¿Sí? 7 elevado a la 10 séptimos entre 10 más c. Tendría la aplicación particular para este problema. Es decir, nuevamente lo repito. ¿Qué es lo que tenemos? Una variable x elevado a un exponente n. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es n? 3 séptimos. ¿Qué aplico por propiedad? Bueno, x a la misma exponente más 1. ¿Sí? Le sumo únicamente 1. Y con ello llego a la solución precisamente de este problema. ¿Se comprendió? Espero sinceramente que sí, que lo hayan comprendido. Cualquier consulta, lógicamente ustedes la pueden hacer en su momento si algo no han entendido del ejercicio o de los ejercicios que desarrollemos durante esta tutoría. Bien, vamos a hacer un ejemplo número 2, aplicando hoy la otra propiedad. Y la función nos dice encontrar la siguiente integral. ¿Cuál es la integral? Bueno, la integral es... vamos a hacerlo de esta forma. Es 2x más 1 a la quinta por el diferencial de x. Esta es la otra integral que hay que encontrar. Bueno, aparentemente, ¿cómo se ve? Es básicamente sencillo. Pero, cuidado a esto. Notemos que la forma que tiene la integral es similar a esta. ¿Sí? Tenemos una función elevada a un exponente. Entonces, significa que le voy a colocar acá. Necesitamos primero conocer la derivada de la función interna en los paréntesis. Eso es lo que necesitamos primero. Y analicemos, bueno, que la derivada, ojo, estoy hablando directamente de esto de acá. La derivada de 2x más 1, es decir, esto es lo que necesito. La derivada de 2x más 1 es 2x. ¿Estamos acá? Perdón, es 2. No es 2x, es 2 únicamente. Porque es la derivada de lo interno. La derivada de 2x es 2. Derivada de 1 es 0. Me queda igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, entonces también, para estos casos, es necesario multiplicar por 2 y dividir, ¿sí? Y dividir, perdón, más bien es así, multiplicar por 2 y por 1 medio, multiplicar por 2 y por 1 medio de la siguiente manera.
¿Por qué de esa forma? Bueno, es por propiedad, como les digo. Dependiendo, ojo, esto significa que dependiendo el resultado de la derivada, así voy a multiplicar y a dividir, es decir, por 2 y por su inverso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, lo que me va a quedar es lo siguiente, que la integral de esto va a ser igual a la integral, nuevamente, ¿de quién? Bueno, afuera va a quedar el 1/2, cabe mencionar, por ser una constante. 1/2 multiplicado por 2 por la función original. O lo podemos escribir de esta manera, para que ustedes lo comprendan. ¿Quién va primero? La función original. ¿Quién es la función original? 2x más 1 a la quinta. Y esto multiplicado por ¿quién? Por la derivada de la función interna. ¿Sí? Es decir, la derivada de esto únicamente. Y por propiedad, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, vamos a hacerlo acá, alineado a la izquierda para que lo comprendan mejor. Esto en términos generales va a ser igual a 1/2, ese siempre queda por fórmula. Esto es igual a 1/2 multiplicado por ¿quién? Bueno, veamos qué pasa. ¿Quién es la integral de esta forma? Bueno, solamente escribo el g de x, si ven ustedes acá, el g de x elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1. En otras palabras, ¿qué tendría acá? 1/2 por, vamos a hacer de esta forma, por esta otra fracción, 2x más 1 elevado a la 5 más 1 entre 1. Y esto más la constante. Vamos a poner esto entre paréntesis. Vamos a escribir así. Muy bien, para que se vea la diferencia. Entonces, ya que tengo esto, determinamos, bueno, vamos a ver, solo es esto lo que necesito por el momento, y lo escribimos. ¿Y qué me queda? Bueno, notemos lo que nos va a quedar ahora. Nos queda 1/2, el factor, ¿verdad? Acá, de otro cociente, que sería 2x más 1 elevado a la 6 entre 5 más 1, que es 6, más la constante. Y esto, en términos básicos, al final, voy a subir acá, tal vez se logra. Vamos a bajar acá para que quede el procedimiento en una sola página. Muy bien, entonces, al final, ¿a qué voy a llegar? Bueno, a que la integral de esta función no es más que, en este caso, 2x más 1, lo voy a escribir así, 2x más 1 elevado a la 6 entre 12, ¿sí? Más 6. Y esto es prácticamente la integral de la función 2x más 1 a la quinta. Es decir, nuevamente repito el procedimiento. Debo de multiplicar por 1/2 y por 2, ¿sí? Pero el 1/2, es decir, el inverso, lo debo de dejar afuera del integral y adentro debo de colocar más bien el valor de la derivada, ¿sí? De acuerdo a esta propiedad. Tengo la función al exponente y luego la derivada de la función interna, sin el exponente, que es 2. Por propiedad, solo escribo la función original con el exponente n más 1 entre n más 1, que es justamente lo que tenemos acá. Bueno, ¿y qué pasa con este 2? Nada, simplemente es de fórmula, que es el que nos acompaña a la propiedad. No es que se van a eliminar acá este 2 con este 2, no. Únicamente es sustituirlo. ¿Estamos? O sea, colocarlo tal cual nos indica la fórmula. Y el 1/2 sí acompaña también al procedimiento. Entonces, este valor de 1/2 y 2 va a variar de acuerdo a lo que tenga acá. Si aquí yo tengo 6x más 1, entonces la derivada de 6.
Por lo tanto, debo de multiplicar por 6 y dividir entre un sexto, y por un sexto. Esa es la forma en cómo deben de manejarlo directamente. Mediten el problema y vean si se ha comprendido, ¿verdad? Porque ese es el objetivo final, determinar si efectivamente se ha comprendido. Hacemos una pausa de unos 30 segundos para que mediten el problema. Muy bien, habiendo hecho esa pausa, continuamos por acá. Vuelvo a compartir pantalla y ahora tenemos ya directamente lo que es la segunda parte, que es decir, la integral de la función exponencial de base e. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a dejar esto planteado nada más. ¿Qué nos dice? Tomemos en cuenta algo. Y es que en la parte de derivadas, en esa unidad, ustedes conocían que la derivada de e a la x era e a la x, ¿sí? Pero por regla de la cadena, ¿qué pasa? Si el exponencial está elevado a una función, llamémosle por ejemplo 2x más 1, entonces esa derivada venía dada por el exponencial mismo por su respectiva derivada, ¿sí? Por la respectiva derivada del exponente. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahora? Simple. Si yo tengo que integrar e a la x, esto me va a dar como resultado siempre e a la x. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si el exponencial está elevado a una función? Entonces, al igual que en este ejemplo número 2, yo debo de derivar al valor exponencial y luego lo coloco acá, toda la función, tal cual se ve aquí, multiplicado por el exponente ya derivado. ¿Sí? Y eso es precisamente a lo que vamos ahora. Muy bien, pongamos en práctica. Pongamos en práctica, veamos. La integral de, insertamos la fórmula y el operador, que sería e a la 2x, ¿sí? E a la 2x de dx. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Algo similar precisamente a lo que teníamos anteriormente. Vamos a escribir acá su solución y observamos, ¿sí? Pero primero, antes de escribir esto, vamos a decir, tenemos que decir lo siguiente. Primero debemos derivar el exponente de, ¿sí? Primero debemos de derivar esto. ¿Y qué significa? Bueno, derivarlo significa lo siguiente, que en este caso la derivada de e a la 2x, ¿sí? Es igual a ¿quién? Bueno, es igual por propiedad al exponencial, ¿sí? Al mismo exponencial elevado a la 2x por la derivada del exponente, ¿sí? ¿Y esto qué me lleva? Bueno, esto me lleva a e a la 2x por 2. ¿Sencillo? ¿Sí o no? Júzguenlo ustedes. Entonces, después de haber derivado, ahora aplicamos
la propiedad de la integral de la función exponencial de base E. ¿De qué forma? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos acá? Que este elemento que tenemos acá vendría siendo igual a ¿quién? Bueno, e a la 2x por propiedad. Ojo, por propiedad. Ah, y tomemos en cuenta algo también. Tomemos en cuenta lo siguiente. Tomando en cuenta que de acuerdo al resultado de la derivada de dicha función, hablando de esto, ¿verdad? Sí, hablando de esto, de dicha función, debemos multiplicar por 2 y por 1/2. Eso es lo que nos ha generado precisamente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 1/2 multiplicado por, en este caso, la integral de e a la 2x por 2 diferencial de x. Así es como lo vamos a leer. Muy bien, ya tengo esto. Si ven, una forma similar a la del ejemplo anterior. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahora? Notemos lo siguiente. La integral de esta función, ¿a qué va a ser igual? Bueno, veamos la definición. ¿Qué nos dice la definición? La definición nos dice que si yo tengo la forma e elevado a la g de x, ¿sí? E elevado a la g de x, multiplicada por la derivada de g de x, que es el exponente, entonces esto no es más que e a la g de x, ¿sí? ¿Qué significa? La constante continúa, solo se escribe 1/2, ya le bajo pantalla por acá, veamos. Entonces tendría 1/2 por ¿quién? Bueno, por e a la g de x, ¿sí? Por e elevado, por e elevado a la 2x más e. Y este sería precisamente el resultado particular de esta derivada. Ojo, ¿dónde aparece el c? La c aparece cuando ya se ha integrado, cuando desaparece el integral. Aquí lo podemos ver también, desapareció el integral y ya solo vamos agregando ese elemento c. Entonces, esta es la integral de dicha función. ¿Cómo lo ven? Sencillo, está complicado. Nuevamente les repito, juzguen los diferentes problemas para sacar una conclusión coherente de cada uno. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo en el que ya no involucremos un exponencial, sino que donde vamos a implementar una base que no es el exponencial. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos el ejercicio, encontrar la integral de esta nueva función. Vamos a ver, la integral es 5x, bueno, en este caso sí, el exponente sigue siendo el exponencial. Ya más adelante vamos a ver otros con base diferente a e. Por 3x al cuadrado. Aquí lo tenemos de esta forma. 5 por x, 5x por el exponencial elevado a 3x al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, es algo similar, porque lo que interesa es conocer precisamente cómo derivar este tipo de situaciones. Solo voy a arreglar el documento y continuamos. Solo arreglamos el documento y continuamos. Voy a... Acá está todo bien. Bien, vamos a ver. Acá tenemos suficiente espacio.
Vamos a irlo corriendo hasta donde podamos. Vamos a dejar así. Para ahorrar un poco de espacio. El ejemplo 3 y ahora el ejemplo 4 para que vaya quedando en esta misma página tu procedimiento. Solución. Bueno, ¿cuál es su respectiva solución? Primero, como la propiedad lo dice, encontrar la derivada del exponencial. Del exponente, perdón. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a el exponencial en general, ¿sí? E elevado a la 3, perdón, sería acá la derivada de 3x al cuadrado. Únicamente esta derivada, 3x al cuadrado. Necesitamos esta derivada. Solo el de lo del exponente, tal cual lo hicimos acá. Aquí, bueno, realmente aquí no era la, perdón, acá, no era la derivada de todo el exponente, sino que solamente es 2x, ¿sí? Entonces esto no va. Solo nos interesa la derivada del elemento del exponente, ¿sí? Por eso lo coloqué acá. Primero debemos derivar al exponente de, perdón por ahí, por el error, lo corrigen ahí ustedes, ¿verdad? Si ya lo copiaron hasta ese momento. Y volvemos acá. Solamente es la derivada del elemento que tiene el exponencial. Entonces, ¿cuál es su derivada? Bueno, a simple vista su derivada es 6x. ¿Por qué 6x? Bueno, el 2 pasa a multiplicar al 3 y se reduce en una unidad del exponente de x. Nos queda 6x. Entonces, ¿qué significa ahora en términos prácticos? Si antes multiplicábamos por 2 y por 1/2, entonces acá multiplicaremos por 6 y por 1/6. ¿Sí? Por 6 y por 1/6. Aunque en términos prácticos, tomémoslo de esta manera, por 6x básicamente. Eso es lo que tendríamos acá, por 6x. Aunque no, solamente tomamos el valor entero. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué significa entonces? Tenemos toda esta integral. Perdón. Tenemos esa integral. Y esa integral va a estar igual a ¿qué? Bueno, por propiedad, ¿verdad? A 1/6. ¿Sí? 1/6 por la integral, ¿sí? De 5x por e elevado a la 3x al cuadrado, ¿sí? Por 6. Veamos la condición prácticamente. No lo estamos colocando como 6x, ¿sí? Perdón, aquí me falta el d de x. Ojo, solo estamos tomando el valor entero de la derivada. Ahora bien, ¿qué significa esto acá? Bueno, lo que significa es lo siguiente. Me faltó el d de x, lo voy a escribir, muy bien. ¿Qué significa acá? Ese 1/6 que pasa, bueno, acá hay una situación. Yo tengo la función en total y su derivada, pero también tengo un coeficiente que está acompañando. Entonces, al tener ese coeficiente, hay que sacarlo. Es decir, ¿qué tendría? 5 por 1/6. Vamos, 5 por 1/6 por la integral. Acá podemos reordenar de 6x por el exponencial elevado a la 3x cuadrado. Y todo esto por el diferencial de x. Esa es la forma a la que estoy llegando. 5 por 1/6 por el exponencial
de 3x cuadrado. ¿Estamos? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, tratemos de pensarlo ahí un momento. Sí. Les dejo, voy a apagar el micrófono un momento y les dejo un minuto para que piensen cuál sería el resultado final. Bien, ya que ha sido analizado, entonces determinemos precisamente eso, de que lo que tengo acá es la función original en total, ¿sí? Entonces, esto no va a ser más que, perdón acá, bien, esto no va a ser más que 5 sextos, ¿sí? Tal cual lo vemos ahí. Vamos a ver, perdón acá, 5 sextos, ¿por quién? Bueno, 5 sextos por el exponencial elevado a 3x cuadrado. Por el exponencial elevado a la 3x al cuadrado. Así. Y este es prácticamente su resultado final. Ahora, cabe mencionar, y yo se los puedo adelantar desde ahorita. En las tutorías últimas, la de repaso 6 y la tutoría 6, vamos a ver métodos más básicos, ¿sí? Es decir, para decirles algo, vamos a revisar, por ejemplo, cómo resolver el primer ejemplo o el segundo ejemplo utilizando métodos más sencillos. Por ahora, es importante que ustedes conozcan los métodos generales, que son precisamente los que estamos viendo por ahorita, los métodos generales. Complicado, es posible que ya para ustedes empiece a complicar ya en este momento el desarrollo de estos problemas. Les adelanto, ¿verdad? Que precisamente vamos a utilizar procedimientos más básicos cuando ya nos adentremos a los métodos de integración, que son diferentes. Entonces, bueno, continuemos acá. Ya tenemos estos 4 ejemplos realizados, nos faltan 4 más que revisar y lo dejo, ¿verdad?, a meditación, cómo van ahorita con la comprensión de estos primeros 4 ejemplos. De un minuto para poder continuar con la siguiente parte. Bien, ya hicimos una pequeña pausa, continuemos. El tercer método, bueno, el tercer método es conocido como la integral de la función exponencial de base A. Ojo, base distinta del exponencial normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué requerimos acá? Notemos acá. Nosotros requerimos la derivada de A a la X. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, que mi función a integrar, ojo, que mi función a integrar es, por poner un ejemplo, 3 a la X, entonces yo debo de aplicar esta teoría, ¿sí?
debo de aplicar esta teoría. O que tenga 5 a la x cuadrado. Bueno, aplicar esa misma teoría. Entonces, la derivada de una base elevado a un exponente va a ser igual a la base con el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y voy a llegar a esta forma. Bueno, si yo tengo la integral de a la x, yo voy a escribir a la x por el logaritmo natural de a. Es decir, su resultado derivable. Todo esto. O en su defecto, sabemos también que la integral de a la x va a ser igual a la x sobre el logaritmo de a. ¿Sí? Dos procedimientos distintos, dependiendo del valor que tenga precisamente el exponente. Para ejemplificar y para que se vaya comprendiendo, ¿verdad? Veamos. Calcular la integral de... Y veamos cuál es la integral. La integral es... acá, 2 a la x por el diferencial de x. ¿Sí? Y por propiedad, bueno, sencillo. Yo ya lo conozco acá. Vamos a escribir siempre acá su solución. Solución. Bueno, yo lo puedo escribir como derivada, ¿verdad? ¿Estamos? Lo puedo escribir como derivada o lo escribo directamente mediante el segundo procedimiento. ¿Sí? Es decir, 2 a la x. Bueno, 2 a la x lo puedo expresar como 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 directamente. ¿Sí? Así me puede quedar. 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2. Ahora, si yo lo veo en términos de la primera forma, la derivada de 2 a la x, ¿sí?, de la función es, ¿sí? Veámoslo directamente acá. Permítanme, no era que en símbolo, no que en ecuación. Por acá está, bien. La derivada de 2 a la x es igual a ¿quién? A por la propiedad 2 a la x, esto va a ser igual 2 a la x por el logaritmo natural de 2, ¿sí? Y esto básicamente ¿en qué funciona? Bueno, debo de, en este caso, multiplicar por logaritmo natural de 2 y dividir, perdón, multiplicar por logaritmo natural de 2 y por 1 sobre el logaritmo natural de 2, similar a lo que hicimos anteriormente. Veamos a lo que me refiero. Entonces, veamos acá. La integral de 2 a la x por el diferencial de x no es más que 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Por quién? Por la integral de 2 a la x, estamos, de 2 a la x, por el logaritmo natural de 2, diferencial de x. Y esto, ojo, por propiedad, ¿qué estoy haciendo? Calcular la derivada de esto, ¿sí? Y la derivada de una base elevada a un exponente es la base por el logaritmo natural del exponente. ¿Y qué sucede acá? Bueno, lo que sucede es de que llego a lo siguiente. Veamos. Llego a lo siguiente. ¿Quién es la derivada de todo esto? Veamos. ¿Quién es la derivada de todo esto? A a la x, ¿sí? De a a la x por el logaritmo natural, que es esto mismo de acá. Tengo directamente a la x. Entonces, ¿qué tendría? Sobre el logaritmo natural de 2, ¿por quién? A la x. Y esto más c. ¿Estamos? Porque ya eliminamos el valor integral. Y al final, bueno, al final ¿a qué llego? Llego sencillamente a lo siguiente. Perdón.
2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más c. Y esta es básicamente la solución del problema. O sea que en otras palabras, ¿a qué llego? A una forma de este tipo, ¿sí? La integral de a a la x por el diferencial de x no es más que esa misma función a la x, que en este caso es 2 a la x, sobre el logaritmo natural de 2. La estoy viendo por el método largo para entender por qué es válida esta forma. Mediten el problema, analicémoslo. Sencillo, complicado, ustedes tienen la mejor respuesta. Ustedes van a tener la oportunidad de verlo en su momento y van a juzgar, ¿verdad? Los diferentes procedimientos. Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo número 6. En el ejemplo 6, ¿qué nos dice? Bueno, calcular la integral de... Veamos cuál ahora es la función que voy a integrar. La integral es x por 3 elevado a la 4x cuadrado. ¿Sí? Diferencial de x. Muy bien, ya el problema es diferente al anterior, porque ya mi exponente ya no es x, sino que es toda una función. Bueno, entonces analicémoslo. Analicemos cuál sería la situación respecto a la propiedad, ¿sí? Busquemos arriba. Bien, dice que hay que derivar a la x. ¿Estamos? Hay que derivar a la x. ¿Y qué sucede? Bueno, pensemos entonces. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué puede pasar acá? Analicémoslo un momento. Les dejo un minuto de reflexión. ¿Qué podría suceder en este problema? ¿Cómo lo piensan ustedes resolver? Bien, ya que lo analizamos un poco y para concluir con este nuevo ejemplo, ¿verdad? Solo pensemos en lo siguiente. Bueno, de acuerdo a la forma que tengo acá, la solución, ¿qué me dice? Bueno, la solución me dice lo siguiente, que la integral de este elemento, de toda esta función, viene dado por, se lo quiero escribir acá, viene dado por 1/8 factor de la integral de 8x, ¿sí? De 8x
por 3 elevado a la 4x al cuadrado. ¿Vamos? Esa es la forma que va a tener. Y todo esto por el diferencial de x. Ah, mire, la situación cambió. En efecto, cambia. ¿De dónde sale ese 8? Bueno, ese 8 básicamente es la derivada del exponente, ¿sí? Del valor exponencial 4x al cuadrado es 8x. Por tanto, multiplicamos por 1/8 y por 8. Entonces, bueno, después de este procedimiento, seguimos verificando. Si esto es equivalente a 1/8, entonces yo voy a seguir teniendo 1/8 por la integral de todo este elemento, que no es más que, en términos prácticos, 3, es decir, la base, ¿verdad? A la x, 3 elevado a la 4x al cuadrado. Acá está, 4x al cuadrado sobre, en este caso, ¿qué pasa? Hay que agregar el logaritmo natural de 3, porque ahí me falta todavía, ahí falta agregar ese elemento. Hay que dividirlo entre el logaritmo natural, tal cual lo dice la propiedad. ¿Y con qué se termina? Bueno, básicamente acá ya prácticamente lo tengo resuelto. ¿Cuál es el final? Bueno, 3 elevado a la 4x cuadrado sobre 8. Logaritmo natural de 3. Y con eso tengo el problema resuelto. Y acá más C. Más complejo, en efecto. Pongámosle cuidado. Meditemos, ¿sí? Meditemos este otro problema, ¿verdad? Estos otros ejemplos. Y les doy precisamente un minuto para que mediten este segundo ejemplo, analicen las propiedades para tomar una conclusión de acuerdo a ello. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el problema? Bien, ya que lo analizamos nuevamente, continuemos con lo último, ¿verdad? Que es el último procedimiento, esa es la última propiedad, y es acerca de la integral que da como resultado la función logaritmo natural. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que si yo tengo una forma de este tipo en el que la integral, bueno, un problema de la forma que tiene 1 sobre x diferencial de x, esto por propiedad no es más que logaritmo de x más c. Cabe mencionar que en el material para la tutoría 5
ahí ustedes van a encontrar las reglas básicas de derivación e integración, porque prácticamente estamos jugando con lo mismo. ¿Y por qué eso funciona? Bueno, si la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, más c. Entonces, hay una situación, y es que si x es mayor a 0, es decir, positivo, entonces el valor absoluto de x va a ser x, tal cual, positivo, ¿estamos? Y el logaritmo natural de x, del valor absoluto de x, no es más que el logaritmo natural de x. Por ello va a ser válido esto, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Simple, porque acá está bajo el efecto de valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si el x es menor a 0? Bueno, recordemos que en términos básicos, en términos prácticos, en el valor absoluto de x estaríamos hablando de elementos que están por debajo de él, ¿sí? Todos sabemos que el valor absoluto de x es positivo, ¿sí? Para cualquier número, pero se maneja mediante intervalos también. Entonces, ¿qué pasa? El logaritmo natural del valor absoluto de x no va a ser más que el logaritmo natural de menos x, como tal aparece, ¿sí? Entonces, al derivar el logaritmo natural de x, esto no va a ser más que la derivada del logaritmo de menos x. Y esto nos queda como 1 sobre menos x. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar por menos 1 adecuado. ¿Sí? El menos 1 adecuado para que nos genere siempre el mismo valor 1 a la x. De esta forma, básicamente, lo que voy a tener básicamente va a ser que, en términos básicos, la derivada de f de x sobre f de x va a ser igual al logaritmo natural de esa función. ¿Qué significa esto? Bueno, que la expresión del denominador debe tener exponente 1. Eso por regla, ojo. La expresión del denominador debe tener exponente 1. Y que además en el integrando debe aparecer la derivada de f. ¿Estamos? Debe aparecer la integral, perdón. Partiendo de esta definición, para que se entienda en términos prácticos, para que se entienda. Veamos este ejemplo. Calcular la integral de esta ecuación. Vamos a ver, sería la integral de 3 sobre x, 3 sobre x de x. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, algo como eso precisamente. Entonces, ¿qué debe de ir en el numerador? Dice. Bueno, en el numerador debe de ir, dice, la derivada de, ¿sí? La derivada, pero ¿la derivada de quién? Bueno, perdón. Y acá nos dice, la expresión del denominador debe tener exponente 1 y que además en el integrando debe aparecer la derivada de f, ¿sí? Entonces, la derivada de este logaritmo va a venir dado por 1 sobre x. ¿Qué va a pasar en casos como este? Bueno, en ese caso, analicémoslo. Esta integral va a ser igual a ¿quién? A 3. Ya voy a explicar por qué. Va a ser igual a 3 por la integral de 1 sobre x diferencial de x. Veamos esta expresión, solo analicémosla un momento, ¿sí? Analicemos esta expresión.
Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Se los menciono. En ese caso lo que sucede es que 3 es una constante en la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos a la constante y solo nos queda 1 sobre x. 1 es constante, sí, es cierto. 3 por 1 es 3, pero ya no afecta al procedimiento como tal. Entonces, si lo continuamos acá, nos damos cuenta de lo siguiente. La integral de 1 sobre x, ¿qué es esto? Bueno, es 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, algo así, ¿verdad? La expresión, más c. Y con esto tengo resuelto precisamente el problema. Veamos, 2 pasos. 3 por el logaritmo natural, porque la integral de 1 a la x, de 1 sobre x por propiedad que es igual al logaritmo natural de x, más c. ¿Cómo ven el problema? Bueno, veamos un caso distinto, un ejemplo final. Con este vamos a terminar. El siguiente nos dice encontrar la integral de, y con este terminamos. Acá vamos a tener una expresión fraccionaria que sería x sobre x al cuadrado, ¿sí? Más 1 d de x. Muy bien, ¿qué pasa hoy? Es algo distinto, ¿sí? Es algo distinto. Y esto se lo voy a escribir y luego lo voy a explicar. Solución. Veamos, ¿cuál es su solución? Voy a escribir y luego voy a explicar un poco detallado. De una vez se lo voy a escribir. X sobre x cuadrado más 1. Esto es igual, y lo voy a escribir directamente. Esto es igual a 1 medio, ¿sí? Por la integral de esta fracción. 2x sobre x cuadrado más 1. 2x sobre x cuadrado más 1. Muy bien, ¿por qué? Buena pregunta. Bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué se cumple esto? Bueno, se los escribo acá. Requerimos la derivada de f de x, ¿sí? ¿Y dónde está f de x? En el denominador. Entonces, analicemos entonces hoy el problema anterior. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Por eso acá arriba aparece 1. ¿Y qué significa? Hay que multiplicar por 1 y por 1 sobre 1. Por eso el 3 solamente abandona como exponente, como constante, abandona la integral. Acá, ¿qué sucede? No tengo una constante, pero primero debo derivar al denominador, que según la fórmula es mi f de x. ¿Sí? Según la fórmula es mi f de x. ¿Estamos? Entonces, si yo derivo, veamos, significa que la derivada de x cuadrado más 1 es igual a 2x. Por tanto, debo multiplicar por 2 y por 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está este 2? Está acá. Está acá, pero, bueno, acá más que todo es multiplicar por 1 medio en general. ¿Por qué por 2 no? Bueno, porque en el numerador, ojo, la regla es, en el numerador debe tener exponente 1, pero bueno, denominador exponente 1, y que además en el integrando debe aparecer la derivada de f. Entonces, la derivada de f está en el numerador. ¿Quién es la derivada de f? Es 2x. Muy bien.
Justo tengo la expresión, pero ¿por qué es válido decir que puedo multiplicar por 2 y por 1/2? Bueno, acá tengo multiplicado por 1/2 y a la vez multiplicado por 2, ¿sí? Y tengo el x que está acompañando también acá. Muy bien, entonces hoy sí ya podemos terminar el problema. ¿Y qué nos dice el problema? Bueno, que la integral ya de ese procedimiento no es más que tener 1/2 por el logaritmo natural. Como ya tengo esa forma, por el logaritmo natural de f de x. En otras palabras, vamos a ver, me aparece acá. No, muy bien. Entonces, en otras palabras, de x al cuadrado más 1 más c. Y eso es lo que tengo acá ya en general. Dentro de mi procedimiento ya llegué al resultado. 1/2 por el logaritmo natural de x cuadrado más 1, porque ya tengo la forma normal de los elementos que contienen a un logaritmo natural. ¿Sí? F' de x sobre f de x nos va a dar como resultado el logaritmo del denominador, sin importar lo que exista en el numerador. Muy bien. 8 ejemplos. Considero pues que hay suficiente material donde consultar, ¿verdad? Hoy en varios ejemplos hemos trabajado 8 en total. Lastimosamente entiendo, ¿verdad?, de que se encuentran en una de las etapas de más trabajo, ¿sí? Estamos en la época ya de diciembre, época navideña, y como muchos me lo han manifestado, ¿verdad?, están trabajando más, su tiempo es menos ahora. Entonces, cuando tengan un espacio, revisen, ¿verdad?, esta parte, revisen esta tutoría de repaso número 5, porque va a ser importante, ¿sí? Es importante dentro de esos conocimientos, porque la tutoría de mañana arranca precisamente con esto, con problemas relacionados a la clase de hoy, como ejercicios propuestos. Eso van a quedarles a ustedes mañana como ejercicios propuestos, y vamos a trabajar en los teoremas fundamentales del cálculo en la tutoría del día de mañana, en el primer teorema y segundo teorema fundamental del cálculo. En esto nos vamos a basar el día de mañana. Muy bien. Hay que meditar cómo estamos ahora. Bien, ya con esto que ustedes van a tener la oportunidad de ver en su momento. Solo voy a cerrar el archivo para que quede guardado. Y pues bueno, vamos a ver. Bien, meditemos cómo vamos al momento. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y todo el esfuerzo que ustedes deben de poner para las próximas actividades. Una de las sugerencias, ¿verdad?, es revisar la ruta de aprendizaje, ¿sí? Siempre consulten la ruta de aprendizaje, vean en qué tema deben de ir, qué material debe de estar leído para su respectiva revisión. Por otro lado, analicemos, ¿verdad?, la lectura, agilicemos la lectura de los materiales, vayamos comprendiendo las propiedades, porque es lo que nos va a ayudar a desarrollar de una mejor manera las diferentes actividades, los diferentes ejercicios. Mañana vamos a tocar los teoremas fundamentales del cálculo. No sé, ¿verdad?, si van a poder, pero si no pueden estar presentes, en su momento se les van a dar a conocer, ¿verdad?, las grabaciones de las tutorías y el documento de tutoría utilizado para que lo puedan revisar y contrastar con la grabación. Muy bien. Sin más que agregar, ¿verdad?, desearles una buena suerte, ¿verdad?, que todo les vaya saliendo bien en la materia. Pronto van a estar las notas de la tarea 3, en su momento les voy a avisar mediante el grupo, ¿verdad? Y siempre cualquier observación háganmela saber para corregirla en el caso de que sea necesario. Entonces les agradezco por el tiempo, ¿verdad?, que están haciendo, por el tiempo que harán para ver esta tutoría, y desearles pues una feliz noche.